Dios bendiga tu vida, hermano, que nos estás viendo a través de este video. Te bendecimos. Estamos nuevamente trayendo un mensaje para tu vida que puede bendecirte, que puede dirigirte, que puede traerte fortaleza y una palabra que quizás necesites en estos tiempos. Voy a leer el texto y después de leer vamos a empezar a interpretarlo. Dice la palabra que quiero compartir contigo, está en la carta de Santiago capítulo 3 verso número 1 y dice así: hermanos míos, es ahí a donde se dirige el consejo a los hermanos, excluyendo a los pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, diáconos. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tiene un tono un poco serio, se ve la formalidad en el texto, la estructura está diseñada para una corrección. El espíritu que yo puedo percibir en estas letras es una preocupación de un líder que se encuentra pastoreando una iglesia y que funge como un apóstol. Un apóstol cumplía con los 5 ministerios. Un apóstol no era apóstol nada más, sino que también era maestro, era evangelista, era pastor, era profeta y apóstol. Y se cree que los apóstoles tenían la mayoría de los dones, si no es que todos. Y otra característica de ellos es que levantaban diferentes misiones, levantaban la obra, levantaban iglesias, la obra del Señor crecía en diferentes localidades donde ellos iban a predicar la palabra. Ellos también fueron parte de los 12 que Jesús específicamente les hizo un llamado. De entre los millones y millones que había en Israel, el Señor, caminando por todas las regiones, empezó a ver a ciertas personas como a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan y a una serie de discípulos que los llamó apóstoles, pero Él los escogió, Él los llamó y caminaron con Jesús alrededor de 3 años, poquito más, poquito menos, pero 3 años siendo enseñados, siendo corregidos, siendo exhortados, siendo adoctrinados, siendo discipulados. 3 años donde no solamente fueron corregidos, enseñados y discipulados, sino que 3 años donde también vieron la gloria de Dios, donde vieron enfermos sanar, muertos resucitar, leprosos ser limpiados, etc., etc. Estas personas se consideraban líderes de la iglesia primitiva, en especial la carta de Santiago. Santiago es el líder de la iglesia primitiva. Entonces, Él es quien nos enseña esto. Él es quien nos pide que tengamos cuidado con nuestros sentimientos, especialmente con el sentimiento de querer predicar, de querer enseñar. Y voy a dar una estructura bien rápido de lo que es la iglesia. Toda iglesia está constituida por una serie de creyentes que recibieron a Jesucristo como su Señor, su Salvador, que se bautizaron, dejaron la vida vieja y se convirtieron al cristianismo, tomaron su cruz, se negaron a sí mismos y empezaron a servir al Señor con un arrepentimiento originado por el Espíritu Santo y una vida transformada, santificada, bendecida y apartada para el servicio a Dios, y forman parte de la congregación todos aquellos que crean y reciban y se bauticen en el nombre que Dios dio en su palabra. Entonces, esos son los creyentes y tú eres parte de esa iglesia. Desde que Jesús empezó a llamarlos, empezó a formar la institución de la iglesia, pero la iglesia tuvo un orden. En la iglesia no solamente había hermanos, no solamente había discípulos. El libro de los Hechos nos enseña que los apóstoles escogieron a siete personas para que tuvieran un cargo, un liderazgo, que fueran diáconos de la iglesia y que empezaran ellos a tomar ciertas responsabilidades y tareas. Pero no fue al azar, no escogieron al que dijo: yo siento que soy diácono, yo siento que soy pastor. No, ellos los escogieron por los frutos, por las características que esas personas tenían: varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de conocimiento, llenos de amor, llenos de la presencia de Dios. O sea, no eran cualquier persona de entre los hermanos. Y cuando yo digo cualquiera, no es un tema, no es una palabra despectiva, sino selectiva. Es una palabra que observa quienes tienen ciertas características que pueden servir en un momento dado para desempeñar una función
de diácono, de líder o de pastor. Específicamente aquí estamos hablando de líderes. La iglesia también tiene, aparte de sus líderes, su pastor principal. Y el pastor principal tiene otro pastor terrenal. Y esos dos pastores o esa denominación tienen un pastor que pastorea a todos los pastores, que es Cristo el Señor. Y sobre Cristo está Dios el Padre. Es así a grandes rasgos como se puede ver la estructura de la iglesia. Y aquí vemos a alguien importante hablando, al Espíritu Santo, utilizando a un ministerio que es Santiago, un líder y un apóstol y maestro de la iglesia primitiva. Y él nos regala una exhortación y una orientación. Yo quiero pensar que en ese momento había mucha euforia, había muchos sentimientos emotivos de querer servirle al Señor. Ya Jesús había partido, ya lo habían visto ir, ya había dejado el Señor a sus discípulos, que ahora eran apóstoles, ya los habían vestido de poder, y ellos dirigían la iglesia, y uno de los principales es Santiago, y es él quien nos regala esta palabra y dice: hermanos míos, dando a entender que este mensaje va para los hermanos y no para los pastores, no para los diáconos, no para los evangelistas, sino para los hermanos. Cuando yo me refiero a la palabra hermanos, me refiero al grupo de creyentes que están congregados y que se reúnen comúnmente un día o 2 días a la semana en ciertos templos, iglesias, para escuchar la palabra de Dios, para adorar al Señor, para participar de la Santa Cena, para seguir las instrucciones que sus apóstoles y sus diáconos les van a dar mediante la palabra de Dios. Y hoy la palabra nos hace ver que hay una distinción entre un hermano y un pastor. No es que el hermano sea más que el pastor o que el pastor valga más que un hermano, no es así, pero la función los hace diferentes y les da responsabilidades y una posición diferente a un pastor que a un hermano. Y voy a usar esta figura porque un pastor está arriba de la congregación. Esto me dice que hay un orden, que Dios le dio la confianza a ese siervo, a esa sierva de Dios, que Dios depositó su bendición, que Dios depositó su responsabilidad también, su espíritu, y le concedió que él sea quien dirija, quien enseñe, quien instruya a la iglesia, acompañado de un grupo de líderes que él mismo va a elegir de entre la congregación y va a discipular y capacitar y formar para desempeñar la visión que tienen sobre ese ministerio. Entonces Santiago le habla a los hermanos que en ocasiones están ahí escuchando una predicación del pastor o de un diácono y que empiezan a querer, a criticarlo, a querer degustarlo, empiezan a menospreciarlo y no le dan el debido respeto que merece. En las iglesias habemos muchos que queremos predicar, pero yo le voy a contar algo. Yo tengo 17 años en el Señor Jesús. Pastoreando tengo 10 años y 7 trabajando y sirviéndole a Dios como líder y como evangelista. Pero antes de que yo pisara un altar, cuando el Señor me transforma, cuando me convierto y me entrego al Señor Jesús, recién empiezo a escuchar la palabra y para mí era algo maravilloso. Estaba yo ahí sentado, bien quietecito, atento, con mucho respeto a lo que el pastor me enseñaba. A los 4 meses, 3 meses, el Señor me hace el llamado al ministerio. Era una relación donde yo la veía un poco rápida, pero el Señor sabe lo que hace. Y Él me estaba llamando al ministerio sin que yo se lo pidiera, sin que yo lo eligiera. Él me eligió a mí, yo no lo elegí a Él, yo obedecía a Él. Y el Señor me llama a mí, y en ese tiempo yo estoy en la ciudad de Insurgentes, Baja California Sur. Un saludo para los hermanos de La Toba, un saludo para a todos mis amigos, mi familia que están allá en La Toba. Dios les bendiga, a mi pastor Beto, a mi hermana Rosa, a todos ellos Dios me los bendiga grandemente. Entonces el Señor me llama y yo platico con mi pastor, yo voy con él y le digo: ¿sabe qué, pastor?
pasó esto por la noche, estos días he estado inquieto, he sentido el deseo de servirle al Señor, de prepararme. Yo estaba recién convertido, el pastor empieza a orar, me pone en las manos de Dios para que Dios haga su voluntad. A los pocos días o un mes más, a lo mucho, 2 meses, yo ya me encuentro en la ciudad de Tijuana estudiando en el Seminario Teológico, Instituto Bíblico Betania Internacional, Rancho de sus Niños. Para la gloria de Dios, estamos en ese lugar. Cuando yo llego a ese lugar, yo recibo una paz, yo recibo una tranquilidad. El Espíritu Santo me estaba dando a entender que ese era el lugar que Él tenía para mí, no en la iglesia. Me estaba preparando ya en la iglesia. El poco tiempo que yo había tenido, yo ya había recibido de Dios lo más básico. Ahora Él tenía un propósito conmigo y me había llevado a un lugar fuera de mi iglesia, lejos de mi familia, de mis amigos. Dejé mi trabajo, dejé mis estudios. Eso fue algo que fue un sacrificio, dejar mi carrera, dejar mis estudios por ir a estudiar la palabra del Señor. Muchos me decían, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Necesitas una carrera, es mejor que estudies, está bien que te guste esto, pero no le des tanto interés. Pero en mi corazón había una pasión, había un anhelo, había un fuego, había un llamado confirmado, un llamado señalado a pastorear, a ser evangelista, a cumplir estos 2 ministerios y con el tiempo a desarrollar el de maestro. Entonces fui a ese lugar y ahí estuve alrededor de 3 años. Todo lo que te quiero decir con esta pequeña reseña que te estoy contando, esta reseña histórica de mi vida, es que yo no prediqué en una iglesia formalmente hasta después de más de 2 años o 3 años al graduarme de un instituto bíblico. No quiero decir con esto que eso es la ley, que es una regla y que lo tienes que hacer así. Así pasó en mí, así pasó conmigo. Yo, antes de poder estar enfrente de una congregación que me confiaran esa gran responsabilidad, primero pasé 3 años estudiando teología, estudiando hermenéutica, estudiando las materias más importantes de la escritura, como es la teología, la exégesis, la hermenéutica, la homilética y otras materias que complementaban los estudios pastorales para que se preparara el ministerio. Con esto te digo que venía una responsabilidad para mi vida, y por eso Santiago está preocupado, porque no todos tenemos el llamado a enseñar. Y en mi vida personal, cuando yo he estado en algunas congregaciones, yo he visto que el pastor está dando una enseñanza en una situación especial en Mexicali. Visitamos a un pastor, estábamos predicando, y de repente el pastor estaba dando la palabra de Dios bien bonita en la dominical, trazándola, nosotros atentos a ella, y un hermano levanta la mano y empieza a opinar y empieza a cuestionar la enseñanza del pastor, empieza a querer él tomar la batuta, a querer él enseñar, y cuando tú haces eso, tú te ves muy mal. Tú puedes ser la persona más inteligente, la persona más sabia, la persona más letrada, tú puedes tener, es más, mira, tú puedes tener más Biblia, más teología que el pastor, pero la realidad de las cosas es que Dios a ti no te llamó. Dios llamó a un pastor. Y aquí hay un problema, cuando los miembros quieren ser maestros y no están preparados, ni conocen la escritura y ni respetan a sus autoridades. Aquí hay un problema espiritual fuerte que se encuentra enraizado en lo más profundo de un corazón que está parecido al orgullo que Satanás tuvo cuando cayó del cielo, cuando era un ángel hermoso, cuando fue desechado. No permitas que tu orgullo, que tu arrogancia, el querer ser igual que el pastor o más que el pastor te gane, porque eso fue lo que le pasó al demonio, a Satanás. Quiso ser igual que Dios y mira en dónde terminó. Todo tiene su tiempo y todos tenemos oportunidades y todos tenemos llamados y todos tenemos un ministerio importante que desempeñar. En cada uno de nosotros hay talentos, hay dones, hay diferentes capacidades, pero todo a su debido tiempo, en orden y con la tutela de tu pastor. Y aquí yo le veo la relevancia que Santiago, por medio del Espíritu Santo, le da a los ministerios. Los ministerios son considerados la voz de Dios en la congregación. Un ministerio es alguien que Dios designó para estar ahí. Si tú lo cuestionas, si tú
si tú lo criticas, si tú lo repruebas, es como si tú estuvieses reprobando, cuestionando la voluntad de Dios. No debes de precipitarte con tus palabras, debes de tener calma al hablar de un siervo de Dios. Recuerda que son los seres humanos que Dios escogió, que quizá en un futuro Dios te vaya a escoger a ti, pero por lo pronto no es así. Y te tocó escuchar, te tocó ser discipulado, te tocó ser enseñado. Vamos a tener esa humildad, hermanos, para escuchar a nuestras autoridades eclesiásticas y respetarlos y darles su lugar. Yo he estado en lugares donde los pastores no están preparados en lo teológico y yo he sido una persona que se ha manejado con un perfil de humildad, con un perfil bajo, donde yo sé que quizá conozca más que él, pero él es el pastor. Quizá yo puedo decir, yo tengo un tema que enriquece más que el que él dio, pero yo no soy el pastor. Por lo tanto, yo no tengo la bendición de Dios, yo no tengo la autoridad de Dios y yo no soy mayor que él. Ahí el que es mayor es Dios y después de Dios es el pastor. No te confundas, no estamos hablando en un sentido de desprestigiar la congregación. La congregación es lo más hermoso que hay en la vida, es la iglesia del Señor, pero hay un orden, hay una estructura y primero es Dios, después están los pastores, los líderes, los servidores y el resto de la congregación que está ahí para servir en cualquier otra área que sean. Pero hay muchos que les gusta el micrófono, hay muchas personas que les gusta nada más estar cantando en un altar, que les gusta los lugares donde la congregación los ve enseñando y no les gusta servir a Dios en la limpieza de la iglesia, en la limpieza de los baños, en la limpieza del patio de la iglesia, del estacionamiento de la iglesia. No están sirviendo al pastor, están siendo contrapastores. Son gente que se rebela contra su pastor. ¿Se imagina usted una persona que le dé la contraria al pastor siempre y que diga que ama a Dios? Si usted conoce a alguien así, usted está enfrente de una persona que le está engañando, que le está mintiendo. Porque si a su pastor, que lo tiene enfrente, que lo ve, que lo escucha literalmente, no lo respeta, imagínese qué va a hacer de Dios, que no lo ve y que tampoco lo escucha, porque si no escucha a su pastor, mucho menos va a escuchar a Dios. Y hoy en día hay mucha gente que dice, Dios me habló, Dios me dijo, lo escuché, pero no se congregan, pero son unos rebeldes, no participan en los diezmos ni en las ofrendas, y se enojan cuando tú les hablas de los diezmos y de las ofrendas como si fuera un delito, como si fuera un robo. Ya son igual que los mundanos. Ya hablan igual. El pastor nada más habla del diezmo. El pastor habla del diezmo porque Dios lo instituyó. El pastor habla de las ofrendas porque Dios lo instituyó. Ahora, que si a usted no le parece, no lo haga. Pero tampoco levante contienda, no meta cizaña. Quédese callado, no ofrende, no diezme y siga yendo, coma gratis, sea alimentado, sea bendecido, pero no cause problemas en la congregación, porque el mismo Dios bondadoso, que es lleno de gracia y de poder, también es un Dios de corrección y de juicios. Y tarde o temprano te tocará tu recompensa. Y es así en este contexto que Santiago está preocupado por la iglesia que él está pastoreando y las iglesias que le rodean, que él está supervisando, que están a cargo de otros pastores que están asociados a su organización. Entonces dice, hermanos míos, hay un problema. Todos quieren predicar, todos quieren ser líderes, todos quieren ser apóstoles y eso no es así, no se puede. Yo no soy pastor porque yo lo escogí, yo soy pastor porque Dios me escogió, porque Dios me dio a mí el voto de confianza, porque aunque a alguna gente no le guste mi forma de dirigir la congregación, mi forma de hablar, de predicar, de enseñar, a Dios le gusta. Y Dios me formó así, y Dios me instruyó así. Y mis pastores en la escuela bíblica con maestrías y doctorados que dedicaron años de estudio, me formaron así. Todo lo que yo soy se lo debo a ellos, se lo debo a los pastores que me mentorearon, que me dieron el instituto bíblico, los 3 años después la licenciatura. Y entonces todo eso yo no lo obtuve de mí mismo. Me lo regalaron siervos de Dios con una trayectoria más amplia que la mía y yo apenas empiezo. Y ellos ya van muy avanzados y merecen que yo les respete, les reconozca y los bendiga, porque yo de ellos he aprendido.
Mis primeras predicaciones fueron, como te repito, después de 2 años, 3 años, cuando ya conocí un poco de teología, cuando ya yo podía interpretar el texto, cuando ya yo entendía el significado del contexto, de lo que eran las palabras individuales y lo que era el concepto teológico y su limitación. Entonces, hay en las iglesias un problema de que todos quieren ser líderes. Y si tú los quitas del liderazgo, o si los dejas de poner en la dirección, o si los dejas de poner en la enseñanza, ellos se enojan, se sienten, te lo hacen saber y otros no te lo hacen saber, pero se enojan. Es más, algunos hasta se van de la iglesia. Prefieren estar en el mundo o cambiarse de otra iglesia porque el pastor ya no los puso a cantar. Y eso a mí me habla de una inmadurez tan grande, una necesidad que tenemos de madurar, de crecer, de aprender a obedecer, de saber que no somos nosotros soberanos, que tenemos un pastor y que tenemos que respetar. Nos guste o no, a él lo puso Dios. Dios escoge a quien él quiere y él quita reyes y pone reyes. Y así como quitaba reyes y ponía reyes, él también pone pastores. O dígame alguna cita bíblica donde usted tenga, donde me diga que los apóstoles fueron escogidos por sugerencia del pueblo. Los escogió Jesús directamente, porque él vio en ellos ciertas características que consideró importantes y necesarias para desempeñar una función ministerial. Entonces, todos tenemos talentos en la iglesia. Hay gente que tiene el don de cantar, el don de tocar algún instrumento, el don de la fe, el don de sanidad, el don de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, el don de profecía, el don de los milagros. Pero todos esos hermanos, aunque se muevan con una unción importante, con una presencia poderosa de parte de Dios, todos ellos deben estar bajo un gobierno pastoral, un pastor que los supervise, un pastor que les aconseje, un pastor que les enseñe a desarrollar el don. ¿Por qué? Porque, como le dije, no todos tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios y de expresarla. Para eso se tiene que estudiar, para eso tenemos que tener una relación y una comunión con el Espíritu Santo para que nos vaya guiando en la palabra paso a paso. Y no solamente al Espíritu Santo, tenemos que ser mentoreados por otros pastores, ir a la escuela bíblica y estudiar lo más que se pueda para tener los menos errores que se puedan. ¿Para qué? Para así presentar una sana doctrina, para no irnos por el error, para no irnos por herejías y caer en la condenación de los neófitos o en la condenación del diablo. Y aquí el apóstol Santiago está preocupado, pero lo que le preocupa a Santiago hoy en día, yo veo que la gente lo menosprecia. Dice, ay, no es tan importante, él también sabe predicar y predica bonito y Dios lo usa, el pastor está celoso, no lo quiere dejar predicar, le tiene celo, le tiene envidia. No es que sea celo, no es que sea envidia, lo repito, cualquier hermano pudiera predicar mejor que uno, pero Dios no lo llamó a él. Y eso es suficiente para que el hermano que predica bien bonito, o que Dios lo usa en sanidad, o en milagro, o en profecía, esté bajo la autoridad del pastorado. Y yo sé que este es un tema de orgullo, es un tema de carácter, es un tema de emociones, es un tema de humildad, pero la persona que no se someta a la autoridad espiritual, que no reciba las instrucciones, pues es desechado, es tenido según la escritura como una persona inconversa, como un gentil y como un publicano. Después que ya se le enfrentó, que se le corrigió, que se llamó a los líderes, que se platicó con él y que se le siguió insistiendo y sigue en la rebelión, él no es ningún hermano. Parece que es hermano por el lenguaje de Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, pero su corazón expresa el fruto que hay dentro de él, rebelión y omisión a la autoridad eclesiástica que es su pastor. Si usted no respeta a un pastor, usted tampoco puede ser respetado por el mismo Dios. Dios lo ve de lejos, porque la Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo, mas ve de cerca al humilde. Y la palabra aquí dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque muchos querían enseñar, muchos querían ser predicadores, muchos querían ser diáconos, querían ser evangelistas, querían ser misioneros, y había una demanda tan alta en ese momento de que todos querían ser como ellos, y Santiago les dice, no, está bien, tranquilos, yo les voy a decir algo, no les conviene que se hagan, que intenten ser maestros por su propia voluntad.
Antes de decir yo soy un predicador, yo soy un evangelista, yo sé predicar, yo tengo el don. Antes, bájale 2 rayitas, ve con tu pastor, aterriza las ideas, órenle a Dios, que te impongan las manos si es necesario y esperen un tiempo y tú vive algunos 2 años o 1 año bajo la sumisión del pastor. Antes de servirle a Dios, sírvele a tu pastor. Así como Josué sirvió a Moisés y cuando Moisés partió la presencia del Señor, Josué pudo tomar el cargo, pero fue primero siervo de Moisés y después siervo de Dios. No puedes saltar a tus autoridades ministeriales, a tus pastores. Si tú saltas a las autoridades pastorales, tú puedes ser un hombre de unción, de profecía, pero eres un rebelde. Eres de los que están en Mateo capítulo 7, que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y Jesús dijo, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque era gente que hacía el mal. Gente que despreciaba la autoridad. Despreciar una autoridad eclesiástica y un ministerio es hacerle mal a la obra, porque eres una mala influencia, un mal ejemplo. Todos los que están ahí a tu alrededor te están escuchando. Los hermanos te están viendo. Y ellos creen que pueden llegar igual que tú, altercar y discutir con un pastor. Esto no debe ser así, por el propio bien. Por eso es una advertencia, es una sentencia. Santiago dijo, no se hagan maestros, porque recibirán una mayor condenación. Ahora, voy a terminar con esto. Mayor condenación porque hoy estamos vivos, el día de mañana moriremos y estaremos en un lugar de reposo, en el cielo, o estaremos en un lugar de condenación llamado Seol o infierno. Después de eso, según Juan, capítulo, si no me equivoco, capítulo 5, versículo 15, por ahí anda, habla acerca de 2 resurrecciones. Una resurrección es para los justos, los que hicieron lo bueno, otra para condenación, los que hicieron lo malo. Si tú haces el mal, tú saldrás de tu tumba, tú serás resucitado y serás presentado delante del Señor. Por eso Santiago dice, en el día del juicio recibirán mayor condenación, porque quiero que sepas que todos los pastores tenemos una autoridad, sí estamos encima de todos los hermanos, somos los que dirigimos la iglesia, se puede decir somos los que mandamos en la iglesia, con nuestros líderes, pero con la ayuda de Dios, con la oración siempre, pidiéndole a Dios con el estudio de la palabra, con temor, dirigiéndola como cuidando la grey del Señor. Pero un día, si nosotros hacemos mal el trabajo, estaremos delante del Señor y seremos enjuiciados por el Señor y seremos evaluados de una manera más estricta, más minuciosa, seremos juzgados con mayor severidad por lo que hablamos, por la doctrina, por cómo nos comportamos, por si corregimos a la iglesia o si le tuvimos miedo a la iglesia, porque hay muchos pastores que no enseñan ni diezmo, que no enseñan nada de la iglesia porque les tienen miedo, prefieren que se queden. Hay muchos pastores que no enseñan disciplina y que no corrigen a sus miembros porque tienen miedo que se vayan. Pero Dios a ellos los va a enfrentar porque no les tiene miedo, porque Dios los va a disciplinar y yo no sé cuál vaya a ser su lugar. Si tú hiciste lo bueno, tendrás la bendición de Dios, pero si lo hiciste mal, si no estudiaste, si te autoproclamaste pastor y no lo eras, si tu función era servir en los baños y te aferraste a ser un pastor, si tu función era ser diácono y te aferraste a ser un maestro, si tú invertiste los roles y despreciaste lo que Dios tenía para ti y tomaste lo que tú consideraste que era más importante en ese momento para ti, para tú desempeñarlo y ser alabado por los hombres, ¿por qué peleas un ministerio? ¿Por qué contiendes con los ministerios? ¿Por qué divides las congregaciones? ¿Por qué dices ser y no lo eres? Porque tienes nombre de que eres hermano, pero te rebelas contra tus autoridades constantemente, falseas la doctrina, cambias las palabras del pastor, tergiversas las versiones para estar en contra del siervo de Dios. Y piensas que no te ha acontecido nada, pero en el día del juicio, Santiago nos habla y dice, no nos hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiremos mayor condenación. La palabra condenación aterra, espanta, porque es la opuesta a la salvación. Está hablando de un grupo de hermanos que no son salvos, que un día entraron el camino
angosto, pero que se fueron por el camino ancho, que desecharon el señorío de Cristo, el señorío eclesiástico, que despreciaron a sus líderes, a sus mentores, a sus pastores, a sus cabezas, a quienes velaban por ustedes. Y aquí Santiago los presenta en un día que solamente ese día entran los puros inconversos y los que ya están perdidos, por los cuales ya no hay nada que hacer. ¿Quieres ser parte de los que van a ser condenados por aferrarte a un llamado? ¿Quieres tomar un ministerio nada más para que la gente vea que tú predicas? ¿Quieres ser visto por los hombres y ser condenado por Dios? ¿Quieres ser abrazado por la iglesia y ser desechado por Dios y sus santos ángeles? Debes ubicarte, debes poner tus pies sobre la tierra, debes hacer una oración, debes parar a tanto chisme, debes parar, debes frenar, debes pensar 2 veces lo que vas a hablar en contra de un siervo de Dios. Saúl, ungido del Señor, el varón de Dios que caminó conforme al corazón de Dios, con un llamado original, genuino, rescatado y sacado de atrás, de allá de la manada de las borregas, de las ovejas. Despreciado por sus hermanos, que no calificaba, pero para Dios calificaba. Cuando Dios lo unge por medio del profeta Samuel, y lo levanta como rey, tuvo que esperar un tiempo para que tomara el trono, y sin embargo ya estaba escogido por Dios. Y no actuó con prepotencia y dijo, yo soy el rey, y matemos a Saúl. Al contrario, se anduvo ocultando mucho tiempo de Saúl, y Saúl lo intentaba asesinar. Y cuando en la cueva el rey David tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl, porque estaba ahí con la espada a un lado, estaba pues listo para que David llegara nada más y lo asesinara, él prefirió dejarlo y cortó un pedazo de la capa del rey Saúl y salió, y luego gritó y luego salió y lo quiso asesinar el rey, pero David le enseñó el trozo de la capa que le faltaba a su capa y le dijo, si yo hubiese querido, hoy Dios me entregó tu vida y te lo hubiese quitado, pero la dejé, porque no tocará mi mano, y quiero que se te quede bien grabado esto, porque no levantaré mi mano, no levantaré mis palabras contra el ungido de Jehová. Así son los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas y los apóstoles, ungidos del Señor. Personas que fueron separadas dentro de la congregación, entre los hermanos. Un tiempo fuimos hermanos y después pasamos a ser responsables de un ministerio, ya cualquiera que sea pastor o maestro o evangelista. Y Dios pide que tengas respeto y que midas tus palabras y que no hables mal del siervo de Dios. Que aprendas a honrarlos, que aprendas a amarlos, que veas por sus necesidades físicas, económicas. Hoy los pastores están abandonados, están literalmente en una pobreza económica tan baja, tan vil, y no es porque Dios no los quiera ayudar o porque estén en pecado. Muchas veces la gente habla sin saber. Es porque para eso Dios dejó los diezmos y las ofrendas, pero hoy en día ya creen en todo menos en los diezmos. Sí, pues es que esa parte no les conviene. A la iglesia le gusta que le hables de motivación, de gloria, de milagros, de poder y unción, pero cuando le hablas de la responsabilidad financiera y el sustento de un pastor, dicen que es del Antiguo Testamento. No salen bien bíblicos, dicen que es del Antiguo Testamento, que ya no es para estos tiempos, y que ellos no les alcanza, y que deben aquí, que deben allá, y sacan mil excusas y pretextos. Están descuidando el pastorado, están descuidando a los siervos de Dios, y Dios vela por sus pastores, Dios cuida a sus pastores, y muchos de ellos están con necesidades aún de lo más básico, de una despensa, de una ropa digna, de un vehículo, de un sustento, de un techo, de algo seguro, de la ropa y el alimento y la colegiatura de sus hijos. Y hay iglesias pues arriba de 20, 30 miembros y solo diezman 3, 4. Y esto es una tristeza y es una vergüenza para quien dice que es cristiano y ve al siervo de Dios padecer. Me hace recordar a mí el pasaje cuando dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y no me diste para vestirme, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y dicen, pero ¿cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? ¿Cuándo te vimos enfermo? Por cuanto no me lo hiciste a mí, por cuanto no lo hiciste a uno de mis hijos, tampoco me lo hiciste a mí.
El bien que tú no le hagas a un pastor, no se lo haces a Dios. Y el bien que tú le hagas a un pastor, tú se lo haces a Dios. Y Dios te recompensará. A Jehová presta el que le da al pobre. Ya vemos muchos pastores en pobreza, muchos pastores necesitados, que apenas nos alcanza, que contamos las monedas, que estamos apenas para pagar el agua, la luz, y se van los centavos, se van las monedas. Y tenemos que padecer, tenemos que sufrir, tenemos que llorar, tenemos que volver a orar, tenemos que ayunar, tenemos que esperar. Pero muchas veces no es Dios el que te tenga en ese proceso, son los hermanos. Y yo te pido que tú hagas conciencia, y si te vas a endemoniar, pues endemóniate. Y si vas a crear conciencia, pues créala. Que al final de cuentas, no me creas a mí. No me creas a mí. Pero si la Biblia lo enseña, ten cuidado. Ten cuidado si tomas partes que te interesan y las haces tuyas, y lo que no te conviene lo dejas por un lado. Ten cuidado cómo vives. Ten cuidado de tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ten cuidado de leer la Escritura superficialmente a la ligera. Ten cuidado de querer enseñar contrario a lo que Dios ya dejó en su palabra. Ten cuidado con atentar contra los siervos de Dios. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Hermano, soy tu hermano en Cristo, Jesús, el pastor Jesús Ruiz, y les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Espero que no me haya apasionado de más, que no lo haya tomado tan personal, pero que haya sido pues mi experiencia combinada con la experiencia de otros siervos, y el texto de la Escritura. No te conviene recibir mayor condenación. Lo que tú necesitas es recibir mayor bendición, mayor favor. Y para que aprendas a hacer eso, primero sé siervo. Siéntate en la iglesia y escucha. Aprende a obedecer. Bendiciones.